¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Si la economía mexicana fuera una carreta, hay tres caballos sobre todo que la vienen jalando. El petróleo, que ha ido perdiendo fuerza. Sin duda el turismo, que ocupa un lugar importante, pero es el segundo lugar. Y el tercer caballo, que es el que trae toda la energía, miren las cifras de este año, es la manufactura que dedicamos para la exportación. Más de 60,000 millones de dólares anuales. Casi me atrevería a decirle la única buena noticia en lo económico que tiene este país en 2015. ¿Cómo va este fenómeno? ¿Vamos a tener más manufactura el año que entra? ¿Es un ave que pasa y se va? ¿O en realidad aquí estamos frente a la locomotora de la economía mexicana que puede dar para comer a muchos durante mucho tiempo? Hoy justamente de esto vamos a hablar con Emilio Cadena. Él es presidente de INDEX, el consejo justamente a nivel nacional de empresas dedicadas a la manufactura de exportación, quien está cerrando su periodo y nos puede ofrecer un buen balance para saber cómo este país ha pasado de la maquila a la manufactura, de ensamblar pantalones de mezclilla a convertirse en el principal productor de pantallas planas. De un país que solo tenía industria manufacturera en Tijuana, en Juárez o en Matamoros, para convertirnos hoy en un país que ha desarrollado capacidades en el Bajío, en Silao, en Querétaro, en Jalisco. En un país que aspira también a ser manufacturero de exportación en Guerrero, en Chiapas, en esas zonas especiales que requerirían una política particular para despegar. Hoy hablaremos de este gran tema, el principal caballo de la economía mexicana, la manufactura de exportación. Comenzamos. Lo anunciado, estamos con Emilio Cadena, él es presidente del órgano nacional que representa la industria manufacturera de exportación. Lo habíamos tenido en otras ocasiones aquí en Espiral para comentar distintos temas. Hoy vamos a hablar de su sector y de la experiencia que ha tenido justamente al frente de este órgano durante los 2 años que están a punto de concluir. Emilio, bienvenido a Espiral. Muchas gracias por estar aquí otra vez contigo en tu espacio y tener la oportunidad de hablar de este secreto de México que poco a poco va saliendo a la luz. Emilio, la discusión sobre la industria maquiladora sigue andando en México. Hay quien dice que ha sido una industria extractiva, que se ha llevado dinero del país como hacían los españoles con la plata en las minas, pero en realidad no ha dejado nada. Y hay quienes dicen este es justamente la bujía, la locomotora que le está permitiendo al país salir de la crisis económica, incluso del estancamiento que se ha vivido. Supongo cuál es tu posición, pero me gustaría mucho que nos desarrollaras el argumento. ¿Una industria extractiva y explotadora de los recursos en México o la locomotora del futuro? Mira, yo creo que como todo, la verdad absoluta nunca está en ningún lado ni en el otro, ¿no? Yo creo que hay que analizarla muy bien a detalle, que es lo que nos hemos dado los últimos 2 años, para poder sacar algunas conclusiones sobre ella. Yo, sin duda que soy de la opinión que la industria manufacturera de exportación es el motor de la economía mexicana el día de hoy. No lo digo solamente por el cariño que le tengo a la industria, sino por los datos que tenemos el día de hoy. Creo que además de su impacto económico, tiene un altísimo impacto de transformación cultural para el país. Para mí creo que ese es el valor más grande que yo le veo el día de hoy. Pero también habría que reconocerlo. Creo que es un sector que está desaprovechado todavía, es decir, que tiene muchísimo que darle al país. Y siento que ahí es donde debemos enfocar nuestra atención. Te cuidaste al nombrarla de no utilizar la palabra maquiladora. A ver, ¿México puede dejar atrás ya el término maquiladora para hablar de industria manufacturera de exportación? ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Mira, yo creo que es un tema de percepciones, Yo creo que es momento de dejar atrás el término maquilador, porque el término maquilador implica que absolutamente nada del valor agregado de esto está en México. Y yo creo que eso es falso. Los datos los hemos hablado tú y yo muchas veces. La balanza comercial de este sector en México es de 67,000 millones de dólares al año.
Eso quiere decir que hay muchísimo valor agregado que está en el país el día de hoy. Nos hemos ido moviendo en las distintas generaciones hasta llegar a un punto donde cada vez más estas plantas están controladas desde México, las decisiones se toman desde México, la decisión de la logística, la decisión de la cadena de suministro y también cada vez más la parte de la ingeniería, que empezamos ya hace algunos años con el tema de diseño de procesos y nos estamos moviendo al tema de diseño de productos. Yo creo que, primero, la palabra maquiladora, cuando tú vas y la buscas en la ley mexicana, en realidad solamente tiene que ver con la forma en la que las empresas tributan fiscalmente en México. Y eso quiere decir que es una empresa que tiene una parte relacionada en el extranjero y a través de estos temas de precios de transferencia y arm's length y otros conceptos, se regula cómo esas empresas pagan impuesto en México. Pero de ahí el más no tiene nada que ver ni con la industria, ni con los procesos que tenemos, ni con las regiones del país. Sin duda yo creo que hemos dejado atrás cualquier cosa. Yo no puedo decir que yo la conocí, pero tampoco diría que a lo mejor alguna vez existió. Yo creo que las empresas manufactureras de exportación en México, de capital extranjero y de capital nacional, porque hay de las dos, son el día de hoy las de mayor tecnología, las de mejores condiciones de trabajo, las que mejor pagan a la gente, las que más los capacitan y las que mayor movilidad social tienen. Déjame ir despacio, acudo al imaginario de muchos. Maquila quería decir, manden piezas de mezclilla, armen pantalones y regrésenlos. Esa fue incluso una política apoyada por el gobierno mexicano, sobre todo cuando nos cerraron las puertas para que los mexicanos se fueran en programas masivos a trabajar a Estados Unidos. La frontera se convirtió en un espacio donde muchos mexicanos se estancaron y ese proyecto maquilador le dio salidas años 60, años 70. Hoy ese pantalón de mezclilla no es el principal producto de exportación mexicano. Lo decías bien, se ha añadido valor y entonces electrodomésticos y electrónicos se han desarrollado. Ayúdame a contarle al auditorio ese tránsito que vivimos después del Tratado de Libre Comercio en el sector. Mira, yo no lo usaría con el tema del textil. Te voy a decir por qué. Porque a mí me parece que el textil es inclusive un sector que deberíamos de recuperar. Yo no le llamaría el textil, yo le llamo a la industria de la moda. Todos tenemos el día de hoy, no hay un producto que más tengamos que consumir, que más necesitemos y que cada vez también tiene más valor agregado. Entonces yo no lo utilizaría como el mejor ejemplo porque creo que deberíamos de recuperar la competitividad del sector textil. Se me equivoco si digo que hay un tránsito del pantalón de mezclilla a la pantalla plana, que en realidad es una cosa más compleja que eso. Es correcto, yo creo que va desde el ensamble muy sencillo de recibir los componentes ya hechos y solamente hacer el ensamble final, que por cierto tiene su valor, pero nos hemos ido desplazando de ensamblado en México a manufacturado en México. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez más las empresas integraron más procesos dentro de la cadena de valor para ya no solamente recibir las piezas cortadas en el tema del textil, sino recibir la tela y cortarla, o recibir el metal, el acero y estamparlo, y después soldarlo, y después hacer el ensamble final. Entonces nos movimos de ensamblado en México a manufacturado en México, a controlado desde México y ahora diseñado desde México. Esas son un poco las generaciones que estamos viendo. ¿Cuál es la que nos gustaría ver como quinta generación? Es innovado desde México, y ese es otro gran tema. Antes de llegar hasta allá, ¿qué cambió? ¿El Tratado de Libre Comercio? ¿El aprendizaje que fue dejando esta industria? ¿El mejor entendimiento de los mercados extranjeros? O sea, ¿qué fue lo que hizo que este tránsito se volviera posible? Mira, yo creo que son un par de cosas. La primera, sin duda, es México abriendo los ojos al resto del mundo y perdiendo el miedo a la competencia, que tiene que ver con todo esto, el GATT, el Tratado de Libre Comercio. Hablarle al tú por tú, hablarse con el tú por tú con el proveedor. Y darnos cuenta que podemos ganar en esa competencia global, Ricardo, que yo creo que era nuestro miedo principal a la hora de abrirnos a los mercados. Sabíamos que lo teníamos que hacer, pero no sabíamos, porque no habíamos estado expuestos a esa competencia, cómo nos iba a ir. Y yo creo que lo que nos empezamos a dar cuenta es que los mexicanos pudimos ganar en esa competencia. Lo segundo, y que es trascendental, lo decía yo al principio de nuestra plática, es que la cultura mexicana se fue transformando en una cultura de clase mundial donde quiso hacer más cosas y el extranjero o el industrial nacional se dio cuenta que se podían hacer más cosas, que se podía dar más valor agregado dentro de México. Y la otra cosa tiene que ver
con el momento histórico de nuestro bono demográfico, México teniendo un país con el 75% de la población teniendo menos de 39 años de edad, una nueva juventud con más energía, quizá un poco más arriesgada, con mucha hambre de crecer. Parte del reto que tenemos las empresas manufactureras de exportación, que tenemos un perfil de muchos jóvenes trabajando para nosotros, es cómo mantenemos a esos jóvenes limitados, más bien motivados para seguir creciendo, porque muy rápido se van comiendo el aprendizaje. Entonces, ¿cómo los mantenemos para darles una carrera? De ensamblado en México a manufacturado en México. Esta es una primera gran diferencia. Hubo mucha crítica sobre el tipo de ventaja competitiva sobre la cual el país apostó por la industria de exportación. La primera crítica es que es una industria que se construye a partir de pagar malos salarios. Yo quisiera que en este tránsito nos hables del tema salarios. Y lo segundo, que es una industria que no paga impuestos, es decir, que se establece en Juárez, se establece en Tijuana y le regalan no sé cuántos años para que no pague impuesto predial o no pague impuesto sobre la renta, en fin, como no sé si mito o realidad, que sobre esas dos ventajas se construyó. Quisiera saber si esto es cierto y si sigue siendo cierto. Sí, no sé cómo haya empezado a mediados de los 60 pagando, seguramente atendió la necesidad de un grupo de la población que no tenía empleo y probablemente en un tema de oferta y demanda se pagó poco. Lo que sí sabemos es... ¿Poco comparado con qué? Bueno, el problema es precisamente eso, es que no tenemos la referencia. $8 la hora en Estados Unidos, $8 el día en México. Es correcto, una décima parte. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Uno, no podemos culpar a la industria manufacturera de exportación de la compensación del mercado mexicano. Sin duda que nos gustaría que México en general pagara más, pero lo que sí sabemos, y tenemos los datos, es que la industria manufacturera de exportación paga por lo menos 20% por encima de la industria nacional no exportadora. Entonces, si eres un obrero en una industria que vende sus productos en México, a ser un obrero que vende sus productos que trabaja por una industria que vende sus productos fuera, la diferencia es 20%. Y ese 20% se compone además de alrededor de un 14% en sueldos y salarios y casi un 38% en prestaciones. En promedio, ¿cuánto gana un trabajador que está en una industria de exportación? Yo te diría que... Para saber si nos conviene, digamos. El promedio varía un poco de las zonas, pero el promedio nacional anda alrededor de los 12,000 pesos mensuales. Entonces, no esa es clase media. O sea, en México, alrededor de los 10,000 pesos mensuales por familia es clase media. Ahora, los promedios, en inglés dicen averages are evil. Hay que tener cuidado con los promedios. Sí. Así es. Entonces, creo que sin duda hay muchas cosas todavía que pueden pasar. Hay regiones del país que pagan más, hay regiones del país que pagan menos. Eso todavía se puede avanzar mucho. Pero otra vez es relativo a los otros empleos, a la otra oferta de empleos que hay en esas mismas regiones. Y lo que sí sabemos es que ahí la industria manufacturera paga más. Ahora, paga más eléctrica o electrónica que automóvil. Eso es un hecho. O sea, es mejor trabajar para una empresa que justamente que hace pantallas planas sobre una que hace automóviles. No, de hecho, la industria automotriz va a tender a estar en los niveles más altos de compensación. Los procesos químicos, metalmecánicos, son las industrias que más van a pagar. Y fíjate una cosa interesante, las industrias que mejor pagan en México, son las industrias que más energía consumen. Clave el tema de reforma energética. Si queremos avanzar en mejor compensación de gente, tenemos que tener un mercado más competitivo de energía para poder atraer esas inversiones. Y segundo, las industrias que mejor pagan, afortunadamente, son las que más están creciendo en el país el día de hoy. Metalmecánica, química, automotriz, a ver, si yo soy uno de esos jóvenes que está buscando su primer empleo y que quiere colocarse en una ruta de desarrollo profesional, de entrada le dirías, trabaja para una empresa de exportación. Correcto. Y en estos sectores. Sí, porque además te diré una cosa, no solamente es cuánto puede ser tu salario de entrada, sino cuál puede ser la progresión que puedes tener. El tema de movilidad social que también has tocado tú tanto, me parece que aquí es donde hay las mejores posibilidades de movilidad social. En este sector tenemos otra vez lo que yo llamo el Mexican Dream, por utilizar este sueño americano, donde hay personas que han entrado de venir de una escuela técnica
han podido cruzar sus estudios y han llegado a ser los gerentes de área o los gerentes generales de las zonas. Conozco una empresa de Monterrey, de los 500 de la revista Fortune, donde el primer directivo mexicano de la empresa fue el hijo de un jardinero del Club Campestre de Monterrey. Eso no creo que ocurra en muchos otros lados No es un México. milagro al estilo Benito Juárez, sucede con frecuencia en el sector. Yo creo que sí. Y sucede por esto, porque es un sector que le apuesta al conocimiento y a la meritocracia. No está basado, tu progresión dentro de las organizaciones está basado en lo que vas haciendo y en los resultados que vas dando. El tema impuestos. Se construyó la competencia del sector sobre la idea de no paguen impuestos. Sí. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está el régimen con respecto al mundo? Es evidente que la industria maquiladora, y lo digo porque en ese momento existía el decreto maquilador en México, el día de hoy no existe, ahora tenemos el IMEX, que es la combinación del decreto maquilador y el decreto PITEX de hace tiempo. El decreto maquilador nació con una ventaja fiscal muy importante para las empresas. No se pagaban impuestos a la importación, no se pagaban aranceles en estas importaciones temporales mientras tú produjeras en México y luego exportaras la producción, y desde luego no se pagaba impuestos sobre la renta. Pero eso es hace mucho Y tiempo. impuesto predial tampoco. No, los prediales sí se pagaban, dependiendo de las zonas y los incentivos locales que te pudieran llegar a dar. Pero eso es muy distinto de lo que ocurre el día de hoy. Los aranceles a la importación tienen más que ver con el NAFTA que con el decreto IMEX. Afortunadamente México es muy competitivo por todos los tratados de libre comercio que tenemos, donde tú puedes importar materia prima de todos estos sectores industriales que están creciendo, maquinaria y equipo de muchas partes del mundo con un arancel muy competitivo o cero. El tema de impuestos sobre la renta es totalmente distinto. Las empresas manufactureras de exportación, otra vez, están pagando 30% de impuestos sobre la renta como cualquier otra empresa y tienen un control muy claro de cuál es tu impuesto, tu ingreso para tu base de impuestos sobre la renta muy específico y sobre todo muy continuo. Todos los meses estamos pagando impuestos sobre la renta. Yo creo que esa realidad, ese incentivo original que se dio por ser esta zona económica especial, el día de hoy no es lo que está motivando que México siga siendo exitoso en la industria manufacturera de exportación. La siguiente ventaja, proximidad con la frontera estadounidense. Es muy evidente que se desarrolla esta industria en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Tijuana también es un centro manufacturero importante. Nuevo León, el cual quisiera que nos detuviéramos. Me parecía que ahí estaba, en esa banda, nuestra potencial. Y de golpe pasan los años y empezamos a ver que en el centro del país se desarrolla un segundo clúster fundamental. Es decir, si hablamos de Silao, si hablamos de Querétaro, es una cosa mucho más reciente, pareciera que hubiera estado ahí toda la vida, pero no es cierto. ¿Cómo te explicas que el desarrollo bajó? O sea, llegó al centro del país. ¿Qué tuvieron que hacer esas otras entidades para beneficiarse de la implantación de este sector? Bueno, otra vez, yo creo que no hay una sola causa que haga que las cosas sucedan. Pero lo primero es que yo creo que las empresas empezaron a tener confianza. Hay que ver las casas matrices. Así es, al principio tú querías estar nada más del otro lado del puente por si había que retirar las tropas, pues te brincaras para el otro lado de la frontera. A través de ir viendo, uno, que México se desarrolla mejor, que la macroeconomía mexicana está mejor manejada, que no tenemos cada 6 años una crisis, sino que esos temas se han podido manejar mejor, las empresas empiezan a sentir más confianza de realmente estar establecidos en México. No hay duda que el tema del abasto de talento, el abasto de mano de obra en la zona fronteriza del país fue un tema importante, donde llegamos a tener rotaciones al mes del 12, 13, 14%, y las empresas empezaron a darse cuenta que lo más importante es tener talento estable, y entonces empezaron a tomar riesgos invertir adicionales. en alguien que se te puede ir el mes que entra. Yo creo que el primer paso no fue muy riesgoso, porque moverte de Ciudad Juárez a Chihuahua, de Nogales a Hermosillo, de Reynosa a Monterrey o a Saltillo, donde había un buen nivel educativo, donde ya había algo de industria, en realidad no fue una apuesta muy arriesgada. De hecho, se dieron cuenta que encontraron un nivel de educación en algunos lugares más alto
infraestructura industrial existente, cultura industrial existente, y fueron muy productivos en forma muy rápida. Lo que yo le llamo la segunda frontera, que es estas ciudades que están a 150, 250 kilómetros de la frontera, quizá tuvieron el salto más veloz o la curva de aprendizaje más veloz en la manufactura. Y después lo siguiente fue ir al Bajío. Quizá motivado por otras cosas, uno, por buenas estrategias de promoción de los estados del centro del país. O sea, Guanajuato y Querétaro fundamentalmente. Así es. Y Jalisco. Posicionándose Jalisco como el Silicon Valley de México, Guanajuato apostándole a la industria automotriz, Querétaro apostándole a la alta tecnología, a la industria aeroespacial, probablemente muy marcado por la llegada de Bombardier, pero también muy importante en la industria automotriz, aunque no fuera industria automotriz terminal, pero sí el nivel 1 de proveeduría muy sofisticado de muy alta tecnología, y creo que hicieron muy bien en crear su propia marca, el nombre de esos estados como un buen lugar para la atracción de inversión. Y bueno, no es sorpresa que proporcionalmente son los estados que más han crecido. Baja California, Chihuahua, creciendo todavía a pasos muy importantes, pero a comparación de la base que tenían industrial, Guanajuato, Querétaro han sido los estados que más han crecido. Manufactura con valor agregado, que crece su radio de acción territorialmente hablando en México y que está mostrando datos sorprendentes. 24 estados de la República, con presencia en 24 estados de la República. Así que este tema de que las maquiladoras son de la frontera norte, eso el día de hoy no es el caso. Cerremos este bloque con la cifra. Es hoy el sector económico más pujante, es el sector que está dejando más riqueza a México, más que el petróleo, más que el turismo. ¿Podrías dejarnos con la cifra antes de irnos al siguiente bloque? Yo te diría que por mucho más que estos sectores. La balanza comercial del sector manufacturero de exportación es 67,000 millones de dólares al año. Es el equivalente a una reforma energética al año de derrama económica estimada. En empleos es, en forma directa, cerca del 20% de todos los nuevos empleos formales que se generan en México trabajan para una industria manufacturera de exportación. Y si tú utilizas el dato que un puesto en una planta genera 3 puestos indirectos, estás hablando de que el 60-70% de los empleos en México se han generado gracias a este sector. No me sorprende que el consumo vaya para arriba, Ricardo, el día de hoy, porque hay más gente trabajando en empleos más productivos, que tienen más dinero, que están ganando 20% más, bueno, pues pueden consumir más que lo que estábamos consumiendo antes. Suerte para México, cae el petróleo, sube la manufactura de exportación. Pues mira, yo no puedo decir que es suerte, me parece que no es suerte, sobre todo para el gobierno mexicano. Creo que nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos en cosas más sustentables de largo plazo, y me parece que en la industria de exportación, en la manufactura, pero luego todo lo que está alrededor de la manufactura, el 40% de los empleos que están creciendo alrededor de la manufactura son empleos de servicios. Hay una gran oportunidad. España, en Italia tienen frases muy desagradables que dicen que la economía de esos países es una vaca que come en el norte, pero no hace lo mismo en el sur. Es decir, que solamente beneficia a Milán en un caso, al norte de España en otro. En México estamos observando lo mismo. Vemos una industria que tiene un anclaje importante en el norte y en el centro, pero un sur-sureste lejos de este tesoro. Déjame irme a corte y regresamos para recoger tu opinión sobre las zonas estratégicas especiales que intentarían, según lo que se está planteando, pues reproducir el fenómeno también en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Veamos si es posible. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando del empuje que tiene la industria manufacturera de exportación mexicana. Emilio Cadena nos está dando una buena clase sobre cómo está este sector. Si hace un momento, un sector cuyos valores no se conocen, no se han socializado como se debería. Es la principal bujía para el crecimiento mexicano. Ha dado desarrollo muy impresionante en varias zonas del país, sobre todo del centro hacia arriba. Y yo sé que Emilio Cadena es cauto, pero déjeme volver a hacer la pregunta, Emilio. Si yo tuviera aquí una receta que reproducir, viendo lo que pasó en Monterrey, viendo lo que pasó en Tijuana, viendo lo que pasó en Juárez, ¿qué deberían hacer otras zonas del país
para hacerse parte o hacerse socios de esta industria manufacturera de exportación? Es educación, es capacitación, es infraestructura, es financiamiento, es talento, es suerte. ¿Qué es? Sí. Yo creo que hay que ver qué es lo que ha pasado en los lugares donde ha ocurrido y ha ocurrido bien. Lo primero es que yo estoy seguro que se puede llevar a muchas zonas del país. No estoy diciendo que sea la receta para todo el país, porque tampoco necesitamos que sea para todo el país la industria manufacturera de exportación. Y me gustaría ahí acotar el tema de manufactura, porque hay otras cosas de la industria de exportación que no estamos viendo el día de hoy y que me parece que sí son alternativas para otra zona del país. Pero desde luego que se necesita infraestructura, creo que es uno de los temas indispensables, logística, parques industriales, agua, gas, telecomunicaciones. Con eso es más que suficiente. A ver, logística quiere decir llegar rápido al norte. Llegar rápido, claro, poder Por que carretera pueda llegar. o por mar. Creo que necesitamos las dos cosas, pero lo más importante para mí es la carretera, porque tenemos buenos puertos en México. Puedes llegar tú a Manzanillo, puedes llegar a Lázaro Cárdenas, que de hecho es una de estas zonas económicas especiales de la que tú hablabas, pero el 70% de nuestra producción se va por camión. No es muy lejos, de Tuxtla Gutiérrez a la frontera son 48 horas de manejo. Menos que Shanghái a Los Ángeles. Pero muchas menos, con muchos menos riesgos. Entonces yo creo que de repente ese paradigma que tenemos que el sur de México no funciona porque está lejos, me parece que no hemos visto globalmente qué tan lejos están otros países como Honduras, como Costa Rica, como Brasil, que están haciendo las cosas, como Europa del Este y desde luego Asia, no nomás China, sino Corea, que me parece que es una La parte del idea mundo que de las tenemos que zonas ver. especiales, en principio basada en infraestructura, es una buena noticia. A mí me parece que es una muy buena noticia y estoy convencido que se puede. Si hace por lo menos 15 años, no sé si hace 10, pero si hace 15 años tú y yo hubiéramos dicho que iba a ser Silao, Guanajuato o Irapuato el lugar de mayor crecimiento industrial de México, todos nos hubieran dicho que estábamos locos. Que se vendían mejor las fresas o los zapatos. Y la gente que estamos trayendo para trabajar en las plantas no es la gente que estaba viviendo en León, Guanajuato, que estaba haciendo zapatos o que estaba tratando la piel. Es gente que estamos trayendo de las diferentes comunidades y que a través de capacitación para el empleo estamos pudiendo darles la oportunidad de estar en empleos muy productivos. Ya sugeriste lo que supongo es otro elemento necesario, capacitación para el empleo. Sí. ¿Hay una política de capacitación para el empleo que permita en el sur-sureste despertar el animal dormido de la industria de exportación? Creo que no. No estoy seguro si hay para otras partes del país. Sí me entusiasma a mí. Yo he tenido la posibilidad de estar con el secretario de Educación, el actual secretario de Educación. Hemos tenido desde la última vez que tuvimos reunión en el Comité Nacional de Productividad, que ha sido hace un par de semanas, ya 3 reuniones con los subsecretarios de distintos niveles de la Secretaría de Educación, precisamente para ver este tema, cómo le vamos a hacer. Y es a través, sin duda, la educación es la que va a transformar a México en el futuro. Pero en el corto plazo, tú lo has dicho antes, de hecho, eso lo tomo yo de ti, no es de mí. La solución de corto plazo viene a través de la capacitación, no a través de la educación formal, es decir, la primaria, la secundaria, la preparatoria, sino tomar gente y cómo le damos a esa gente las habilidades mínimas indispensables que necesitan para entrar al empleo y después a través de la capacitación dual poderlos hacer que tengan esa movilidad social. He escuchado más de una vez que la población original de Oaxaca o de Guerrero o de Chiapas no da para ser parte del sector global de las exportaciones. ¿Tú qué respondes? Pues yo los invito a que vayan a Ciudad Juárez, que vayan a Tijuana, que vayan a Monterrey, para enseñarles yo a la gente de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, siendo igual de productiva, muchas veces hasta más entusiasta, más trabajadora, con una gran cultura del esfuerzo, con una gran cultura de calidad, con una gran cultura de seguridad industrial, es decir, con cultura de clase mundial, los vemos en las plantas el día de hoy. O sea, más bien bajar la planta a Guerrero que subir la gente de Guerrero a la planta de Tijuana. Claro, porque subir la gente de Guerrero o de Oaxaca a Juárez, podrá haber mucho debate al respecto, pero el tema social, que sí es una realidad,
que la industria manufacturera de exportación probablemente no lo vimos venir en Juárez o en Tijuana o en Monterrey o en Saltillo hace 30 años. No lo vimos venir. Nosotros pensábamos que era suficientemente bueno ofrecer los empleos. Sí, pero se les olvidó la casa, ¿verdad? Es correcto. El transporte, el espacio urbano. Pero lo hemos aprendido, ¿eh? La mayoría de las empresas manufactureras de exportación tiene algún componente de responsabilidad social. Por eso diríamos que el Bajío está mejor ordenado de lo que está Juárez. Claro, porque hemos aprendido de ello. Y las empresas que están ahí, muchas son las mismas, creciendo, otras desde luego que son nuevas, las armadoras son nuevas, pero ya aprendimos que necesitamos el empleado más productivo que nosotros podemos tener es el empleado más feliz que nosotros podamos tener. La mejor empresa rankeada por Great Place to Work, que es esta organización internacional que mide qué tan feliz es la gente trabajando, la número 1 de todo México es una empresa maquiladora de Tijuana. Yo, ya te habrás dado cuenta, no me gusta usar la palabra porque no dice lo que quiere decir. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Cuando yo digo maquiladora y alguien más lo escucha, no estamos hablando de una empresa altamente sofisticada tecnológicamente, con extraordinarias condiciones de trabajo, donde la gente está más feliz trabajando en todo México. Emilio, esta noticia no me parece tan buena. En el año 2000 se contabilizaban 6.000, 6.500 unidades económicas dedicadas a este sector. Son las mismas hoy. Es decir, el número es idéntico. Es cierto, con una enorme capacidad de exportación en medio, con un crecimiento bestial, déjame utilizar la palabra, pero son el mismo número de unidades. ¿Por qué no tenemos hoy 10.000 o 12.000 unidades? Han pasado 15 años. Mira, yo creo que le estás dando, ahorita tocaba zonas económicas especiales, me parece que uno de estos grandes retos que no hemos capitalizado. Yo decía al principio, no me parece que la industria sea mala, me parece que ha sido poco aprovechada. Una, llevarla a otras zonas del país. Segunda es tener un crecimiento sostenido en el número de establecimientos en México. No lo hemos hecho. Tenemos menos establecimientos manufactureros en todo México que los que tiene el establecimiento el estado de Wisconsin, por ejemplo. En México tenemos 6.000, en Estados Unidos hay 240.000 establecimientos manufactureros, de los cuales obviamente no todos serían de clase mundial como lo que estamos hablando, pero sigue habiendo una gran oportunidad. Pero si esta locomotora está funcionando bien, pues sí sería deseable tener un número mayor. ¿Qué explicación tienes? Competitividad. Competitividad. Pero es decir, una etiqueta muy grande. Sí, yo te la resumiría. O sea, salario, talento, infraestructura otra vez. Sería para mí, 1, energía de clase mundial a precios competitivos del mejor país del mundo. No es cómo estamos a comparación de los que están más o menos. Yo creo que este sector precisamente nos permite imaginarnos a México siempre compitiendo por los primeros lugares del mundo. Necesitamos el costo de energía que tiene Texas. O sea, quieres gas barato, quieres luz barata. Gas barato, luz barata, agua barata. Y el agua, fíjate que para mí no sería el más crítico. Creo que tiene otro tema grande el agua, pero sí la electricidad a precio mucho más competitivo de lo que tenemos el día de hoy, que hay que decir, este año nos ha ido bastante bien, y el gas también. Te pregunto, la marca país hoy está lamentablemente ligada con inseguridad. Y justamente del 2000 para acá, las tasas de inseguridad han crecido. No hay más unidades en Tamaulipas por razones que tú conoces bien. Juárez se nos volvió un polvorín a mediados de la década pasada. Digamos, te pregunto, ¿cabe que seguridad esté jugando? Desde luego que es uno de los factores de competitividad importante. Y no solamente es la seguridad real, sino la percepción. Porque la percepción es realidad porque la gente cree en ella. No es suficiente que nosotros digamos que va mejorando, que en algunas áreas, en Nuevo León particularmente, yo lo tengo que decir, yo estoy ahí, ha mejorado muchísimo. Pero lo importante es que la gente también cree que ha mejorado mucho. Entonces toma decisiones distintas. Es otro de los grandes factores que para nosotros influye el crecimiento de la inversión. Falta irle a tocar la puerta a las matrices que están en Estados Unidos, a los de Wisconsin, a los de Texas, decir, oigan, vénganse, aquí pueden tener mejores ventajas. Mira, yo creo que hay que trabajar por los dos lados. Uno, en la percepción, siempre hay que tener contento al cliente que ya tenemos. Es decir, lo primero que tenemos que garantizar es que las empresas que están aquí no se vayan, Ricardo. Y por eso a mí me preocupa el tema de competitividad. Me gusta porque lo veo claro en la agenda del gobierno federal. Otra vez, energía,
logística, desarrollo de proveedores, desarrollo de talento. Pero necesitamos dar pasos contundentes para que la gente esté convencida y crea en ese mensaje. Ese mensaje para mí, el mejor embajador que podemos tener para mandar ese mensaje es precisamente la planta que ya está establecida en México, que ya está creciendo. Si el gobierno lo habla, pues el gobierno creo que no va a causar el mensaje de mayor impacto. No es lo mismo el vocero de una gran empresa puesta en México que del gobernador tal o del secretario tal. Porque tú imagínate una junta de consejo de una de estas grandes empresas que están en México y que en la junta de consejo se diga que cómo ha avanzado México en la competitividad, en el desarrollo del talento. Ese mensaje es exponencial. Ese boca a boca es exponencial. Así es. Bueno, el otro asunto que nos queda también pendiente es el de los vagones detrás de la locomotora. Es decir, está muy claro, tienes una locomotora de altísima velocidad, está generando una potencia económica importante para el país, pero los vagones, el encadenamiento, los proveedores, el suministro, el que le pone la rondana, el que hace los asientos para el coche, el que hace el programa, el software para que funcione tal o cual sistema. Bueno, eso todavía no ocurre en México, a pesar de que llevamos mucho tiempo apostando a este proyecto. Cadenas de suministro, Emilio. Déjame irme a corte y regresamos para hablar de ese otro gran sector que podría en efecto hacer que el país entero se moviera en una dirección similar. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Emilio, estamos hablando del siglo XXI mexicano y de la importancia que tiene el sector manufacturero de exportación para que ese siglo XXI pues, sea mejor que el XX y que los anteriores. Si esto pasa es porque logramos que las empresas extranjeras que se establecieron en México derramaron inversión y generaron elementos de talento, de productividad en sus regiones y de competitividad, se contagian al resto de la economía mexicana y concretamente a sus proveedores, a quienes les dan los suministros, a quienes dependen de esas industrias. Y eso no ha ocurrido. Es mucho más fácil que se venga una empresa extranjera y se establezca en México para suministrar partes a que surja una empresa mexicana que suministre y sea proveedora. ¿A qué se debe esta falla también de la apuesta a la que nos hemos referido? Pues mira, no sé exactamente a qué se deba la falla. Lo primero que yo diría, no es solamente de las empresas extranjeras, porque me parece que esa es una también de los prejuicios que existe en la industria manufacturera de exportación. Aquellas empresas que operamos bajo el programa IMEX, está disponible para cualquier empresa. Resulta que ha habido más empresas extranjeras que han apostado por seguir creciendo en la manufactura que empresas mexicanas. Pero la posibilidad de ser parte de la industria manufacturera de exportación operando con este programa y con los beneficios que tiene es para cualquier empresa, independientemente de su capital. Te entiendo, no tiene que ser Samsung la que se establezca en México. Puede ser una empresa de unos muchachos que hoy están apostando a exportar. Así es. Y resulta, pero solamente son las extranjeras las que se establecen. Bueno, la gran mayoría del crecimiento industrial de México ha sido a través de inversión extranjera. Eso es una verdad. Las mexicanas que están aquí también tienen el mismo problema de nosotros que de contenido nacional, porque los insumos para la industria son los mismos para todos, no están dependiendo del capital, donde todavía tenemos mucho que hacer. Hay que decir que la balanza comercial, que es cuánto estamos comprando en México y qué tanto valor agregado le estamos dando, ha crecido en los últimos 12 meses 54%. No creo que haya muchas cosas en este país que estén creciendo al 54%. Pero lo que también estamos conscientes, junto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, es que esto ha sido por un esfuerzo de las empresas, no por un esfuerzo de política pública. Y ahí es donde podemos hacer el cambio. Te tengo ahí, porque hay un par de historias que nos puedes contar aquí. La primera es una empresa en Chihuahua que se dedicaba justamente a hacer patados de mezclilla y de pronto dio la vuelta y empezó a trabajar para la industria aeroespacial. Así es. En León, muchos de los zapateros que saben trabajar el cuero desde hace varias generaciones deciden dar la vuelta y empezar a trabajar para la industria automotriz. Correcto. Es decir, talento previo que se reconvierte. Ellos son proveedores mexicanos a la industria de exportación.
¿Te estoy hablando de casos excepcionales o aislados o tú ves ahí una tendencia que podría multiplicarse? ¿Y qué requeriría para que se multiplicara? Bueno, yo creo que precisamente eso es lo que hay que multiplicar. Siguen siendo muy pocos los casos de la empresa mexicana que se ha generado a través del contacto de esta industria manufacturera de exportación. Tenemos, uno, que llevar la cultura del emprendedurismo a muchos más mexicanos. Tenemos que cambiar la cultura empresarial de México, diría yo, para ser un poquito más arriesgada, para ser un poquito más visionaria y apostarle a estas cosas. Y para ello va a haber que cambiar la percepción de la rentabilidad de corto plazo del empresario mexicano. En la industria manufacturera de exportación hay dinero, hay muy buen dinero, pero ninguno es de corto plazo. Hay que invertir en desarrollo de la gente, hay que invertir en tecnología. El día de hoy hay que estar metido en la innovación. Y las empresas, como las que acabas de mencionar tú, precisamente lo que le apostaron fue a eso. Es a quemar los barcos de lo que yo sabía hacer, porque el éxito pasado no te garantiza el éxito del futuro. Supieron ver un nicho de mercado donde ellos tenían algunas habilidades y a través del esfuerzo, a través de la innovación, a través de la capacitación, de la tecnología, convertirse en los líderes de los diferentes sectores. Que está NEMA en Monterrey, que es la líder absoluta en lo que ellos hacen. No me sorprende por la cultura empresarial y emprendedora de Monterrey, pero estos casos de Chihuahua y de otras partes de México no son tan aislados. Es decir, sí podemos ver que pueden ser realidad. Hay que motivarlo y yo pienso que para eso hay que hacer 4 cosas con los emprendedores o con las pymes mexicanas. Uno es, hay que vincularlos con el sector manufacturero de exportación y eso implica nosotros acercarnos, pero también las pymes hacer su esfuerzo por acercarse. Lo segundo es que hay que darles asesoría de cómo hacer negocios con estas empresas. Desde la institucionalización, las empresas manufactureras de exportación no se pueden relacionar desde el punto de vista jurídico con alguien que no esté institucionalizado, con alguien que no pague impuestos, con alguien que no tenga opinión positiva del SAT. Nosotros no pueden ser nuestros proveedores, ¿sí? Además de tener que lidiar con este tema de Foreign Corrupt Practices Act y otro tipo de cosas, de regulaciones internacionales. Vinculadas a la corrupción. Así es, que es otro de los grandes temas de competitividad que también se han hablado. Entonces, vincularlos con las empresas, darles esta asesoría de negocios. El tercero es el acceso a los programas que ya existen en México. Hay muchos programas. Te tengo a crédito, es muy alto el costo. Bueno, ese sería el cuarto. Perdón. El cuarto para mí es el crédito. Es uno de los más importantes, pero es importante, como que nos hemos centrado mucho tiempo en la tasa, que no creo que sea lo más crítico. Sí es importante, es decir, no vas a poder cobrar una tasa 3, 4, 5 veces arriba de otras partes del mundo. Garantías. Las garantías y el otro gran problema, Ricardo, es los periodos de gracia. Si yo compro una maquinaria el día de hoy para suministrarle a una industria automotriz, en lo que yo saco la primera factura para que me paguen el producto que yo hice, tuve que haberme certificado, tuve que haber pasado la aprobación de las primeras partes, me pasaron algo de volumen pequeño para probar si yo lo puedo hacer. Y una vez que yo compruebo que soy confiable, entonces me dejan empezar a facturar. Esto se puede llevar 12 meses. Si yo le pido al banco, a la banca tradicional o inclusive la banca de desarrollo, a NAFI. Tienes que pagarle ayer. Y le tengo que pagar este mes el crédito y yo no he facturado absolutamente nada. Ese para mí es el inhibidor número 1, fíjate. Junto con las garantías que desde luego es trascendental. Hace un momento dijiste que en México falta una política decidida para ampliar el número de unidades económicas y fortalecer al sector. Te diría, sí hemos tenido una política definida. Firmamos el Tratado de Libre Comercio en 94 y acabamos de firmar el TPP. Y esa es la política industrial, diría Jaime Serra Puche en su momento, la mejor política industrial es la que no existe. Y tú estás yendo a contracorriente de esa idea. Firmar Tratado de Libre Comercio no es política industrial y es la única realmente que hemos establecido. Mira, yo desde luego que sí, yo creo que lo que hay que hacer es, a lo mejor voy a ser un poquito más pragmático que esto. Yo creo que México le ha apostado a la apertura, a la competencia, y de ahí viene el tema de los tratados, y me parece que es un buen acierto, porque la competencia es el motivador número 1 de productividad y competitividad. ¿Por qué? Porque en la globalidad, en este mundo de competencia global, el que no es productivo desaparece. Es la ley de la naturaleza más pura desde el punto de vista de los negocios. Lo que yo creo es que nos hacen falta
políticas públicas que impulsen estas diferentes áreas de competitividad que de la que estoy hablando, es decir, una política pública para el desarrollo de proveedores en México, ya sea atracción de inversión, nosotros lo vemos en 3 diferentes ejes. ¿Por qué es importante? Porque hay tecnologías que todavía no existen en el país. Segundo, es vinculación con los proveedores de clase mundial que ya están dentro del territorio nacional. Y tercero, sin duda, necesitamos, para que México esté donde queremos estar, generar más empresas mexicanas. La investigación científica y tecnológica, ahí también nos duele mucho el pie. ¿Tiene sentido invertir en esto? ¿No es todavía esta etapa para hacerlo, para que mejore la cantidad de valor agregado como apuesta del país? Yo creo que ya ni siquiera es como un lujo. Como antes, si te decían que si hablabas inglés tenías trabajo, si tenías maestría tenías trabajo. El día de hoy, el que no tiene innovación dentro de sus negocios está destinado a desaparecer. El mundo se transforma demasiado rápido. ¿Dónde pondrías el acento en la innovación? O sea, ¿son software, son partes, son ingeniería, son químicos? ¿Dónde pondrías el acento? Bueno, yo creo que en todas las industrias que tenemos hay. A mí me parece que no podemos, hay diferentes niveles de innovación. Desde luego que hay la innovación más pura y de la que más hablamos, que es cuando estás inventando cosas nuevas para mercados nuevos y productos nuevos. Pero este país no tiene la NASA. Dime dónde la pondrías el acento. La innovación de procesos y la innovación de productos de los que tenemos el día de hoy. ¿Diseño? Ahí hay de procesos, es decir, cómo podemos hacer más eficiente lo que ya estamos haciendo en México el día de hoy. Ese es un tema. Y lo segundo es cómo podemos hacer los productos que tenemos mejores productos para nuestros clientes. A mí me parece que esos serían los 2 primeros pasos inmediatos en los que deberíamos de concentrarnos en el sector manufacturero de exportación. Habrá otros nichos de la población que están concentrados en esta innovación pura de nuevos negocios y por ahí debe andar el nuevo Bill Gates en México, es posible, pero para nuestro sector yo creo que la innovación de procesos y la innovación de productos hay muchísimas cosas que podemos hacer para que tengamos más valor agregado en México y para que haya más confianza de los corporativos a dejar más recursos en estas plantas del México y de los corporativos extranjeros y de los corporativos mexicanos. Hay muchas empresas que, como las extranjeras que vinieron a México, hay muchas empresas mexicanas que tienen establecimientos manufactureros en México, pero que también tienen hoy en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Es decir, no es lo único. Vamos a conclusiones. Te encontraste un sector que todavía utilizaba la palabra maquila, un sector que todavía utilizaba prioritariamente la palabra ensamble. Hoy estás dejando un sector manufacturero de exportación. Puede ser algo que se acabe mañana. Un día se nos acabó el petróleo y otro día se nos acabaron las minas. ¿Dónde quieres ver a México en 10 años? ¿Y cómo llegamos ahí? Mira, yo creo que a través de la innovación no se va a acabar la manufactura. Es decir, siempre vamos a necesitar a alguien que haga las cosas. No lo veo, yo creo que todavía hay muchísimo tiempo para eso. ¿Por qué de exportación? Porque hay mercados muy atractivos que compran. Es decir, yo creo que por eso es que insistimos en esta manufactura de exportación, donde no nos limitamos a ver qué es lo que consume el territorio mexicano. Yo creo que los mexicanos podemos ir ampliando nuestros horizontes y ver al mundo completo como un mercado potencial. Necesitamos una política, necesitamos leyes, necesitamos consensos. ¿Qué es lo que requiere este país para que este motor siga dando durante las próximas 2 generaciones, si quieres? Necesitamos todo lo que acabas de decir para aumentar la competitividad del país. Eso es lo que necesitamos, movernos de ventajas comparativas, nuestro costo de mano de obra y nuestra ubicación geográfica, a movernos a ventajas competitivas reales. Conocimiento, talento, oficios, porque no solamente es el conocimiento al más alto nivel, sino gente preparada a todos los diferentes niveles de la organización. Necesitamos una logística de clase mundial cada vez más veloces, porque esa es una tendencia del mercado. Tú como consumidor quieres cada vez más las cosas hechas a la medida para ti y que te lleguen lo más rápido posible. México es el lugar ideal para hacer eso. ¿Cómo se logra eso? ¿Reformulando la política industrial? ¿Reformulando las leyes y decretos? ¿Echando a andar emprendedores? Si tuviera que pedirte una cosa. No, te pediría 5 cosas. Con eso cerramos. El marco regulatorio más moderno del mundo y más promotor del mundo. Lo necesitamos. La infraestructura logística y energética más moderna del mundo y más competitiva. El desarrollo de talento, los mejores técnicos y los mejores ingenieros del mundo en México, la cadena de suministro creciendo en el país y los incentivos
del gobierno y de los estados a la promoción de la inversión. Emilio, ha sido un regalo para Espiral haberte tenido como presidente de Index. Espero que ese regalo nos lo sigas dando donde estés. Felicidades por este periodo y ya nos dirás hacia adelante cuál es tu siguiente tarea. Por lo pronto tendremos que seguir observando a este sector con orgullo, porque sí, claramente está siendo nuestro principal atributo económico para competir en el mundo. Está colocando a mucha gente en la clase media, a muchos mexicanos, nos está derramando talento y conocimiento, y si un día logramos que la frontera que hoy está en Silao llegue hasta Suchiate, estaremos festejando en más de un sentido. Así es. Y es un sector con raíces muy mexicanas, es decir, el tema del capital en la apuesta que ha hecho México me parece que ni siquiera debe de estar en la discusión. Nos encantaría ver más empresas mexicanas, pero la empresa manufacturera de exportación que está en México el día de hoy está manejado más que nunca por mexicanos. Emilio, muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próxima semana aquí en su canal 11, mismo horario.